Bueno, listo. ¿Cómo están, chicos? Hola, Fer. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. San Viernes, ante Es un... viernes, ¿no? Sí, Fin de largo. Un viernes, pero agitado igual, digamos. sí. Como extraño. Algo. También me toca laburar el fin de, pero el lunes y martes, pero bien igual. No hay drama, por lo menos fin de. A ver, le voy a compartir, van a estar viendo pantalla. Voy a intentar que sea lo más práctico posible y si quieren vamos haciendo un par de practiquitos. Entonces, todo lo que hable, orientarlo un poco al ejercicio. Dale. Bueno, por favor, me sé si voy muy rápido, si quieren algo en particular, lo vamos viendo. Dale. Vamos a un recordatorio. Hasta el momento ya vimos todo lo que es recolección, almacenamiento y parte procesamiento. Lo que vamos a ver ahora del procesamiento es la parte de glue, que es pegamento, y después vamos a ver un poquito de análisis. Vamos a ver ahora lo que es Ancina y un poquito de Redshift. La idea que Redshift, la parte práctica en sí, la veamos el viernes que viene, pero ahora vamos a ver una parte práctica que va a integrar Ancina, Glue y S3. Pero también podemos hacer que integre Kinesis, S3, Glue y Antina. Entonces ya seríamos como completando un circuito o un caso de uso bien completo. Bueno, vamos a avanzar con lo anterior. Intentar que sea un poco más lento. Va, más lento, más rápido. Mejor dicho. Yo les terminé explicando lo que es el EMR. ¿Se acuerdan de Elastic Map Reduce? Que es Hadoop en sí. Ahí pueden aprender un montón de cosas. Hay capacitaciones solamente especializadas en eso, porque es muy complejo y completo. Entonces, totalmente recomendable si se quieren enfocar en esa parte. Si su perfil, por ejemplo, es un poquito más de Data Engineer, de ingeniero de datos, esas son herramientas muy útiles para aprender a dominar los datos, manejarlos y a hacer recolección y toda esa parte de las tareas que hace un ingeniero de datos. Si van a ser un poquito más un científico de datos, ya empezaríamos a utilizar alguna herramienta de análisis, que es la que vamos a ver después esto de Glue. Pero Glue también se utiliza muchísimo, tanto para datos como datos. Bueno, AWS Glue, o Glue, pegamento. Esto es un servicio serverless, que significa que no necesitas instalar un server como habíamos hecho en los anteriores. ¿No se acuerdan? Nosotros instalamos los S2 para distintos tipos de propósitos. Uno era para tener toda esta arquitectura Hadoop, o si no era para tener una máquina virtual para solamente usarlo nosotros, ya sea para Kinesis o lo que ustedes quieran usar ahí directamente. Este servicio de Amazon es serverless. Es decir, que no utiliza ningún tipo de, de hardware para poder utilizarlo. Es decir, que ustedes no pagan por un hardware, sino que ya el hardware ya viene todo configurado y lo que ustedes estarían pagando es por un servicio nada más. Eh, Acá se utiliza mucho para hacer análisis de tablas, para definirlas bien, ya sea tablas o esquemas, ya van a ver ahí que vamos a diseñar, vamos a definir un esquema y que pueden estar dentro de S3, RDS y Redshift. ¿Se acuerdan que era RDS? A veces es medio difícil la terminología, pero RDS sería todo lo que es relacional. Ustedes pueden crear bases de datos en Amazon con SQL Server, Oracle, MariaDB o Postgres. Pueden crear directamente con el servicio ese de RDS. Entonces, AWS Glue puede ir directamente a un RDS y tomar la información. En sí, ¿para qué sirve AWS Glue? Es para crear ETLs, nada más que para eso. Es decir, que ustedes pueden hacer ETLs, programarlos, y también te da la posibilidad de que se ejecute para cierto, como trigger, como si se surge un evento que se ejecute algún ETL en particular. Te vienen ya como predefinido algunos templates donde solamente toma las tablas, las famosas
réplica, no sé si han usado, bueno, esto es lo que utilizaría directamente Glue. Y si quieren agregarle algún tipo de lógica, le pueden agregar, ya sea con Python o alguna otra lenguaje, pero Python es uno de los más usados. Se puede integrar directamente con Hive. Hive, no sé si se acuerdan, pero era la parte de Hadoop, era uno de los productos de Hadoop, que es para hacer consultas SQL sobre los archivos. En realidad no es un SQL, pero un usuario final la ve de forma transparente como si fuera un SQL. Entonces hacen consultas select from como si estuvieran en un SQL, pero en realidad están haciendo consultas sobre un archivo. Entonces Glue te sirve mucho para integrar ese tipo de desarrollo también. Entonces pueden desarrollarlo con Python, pueden desarrollarlo con Hive o alguna otra notebook que aplique ya tanto R o lo que ustedes necesiten para programar. Pero en sí, para que se quede así cerrado ya la cabeza lo que es Glue, es solamente para ETLs. O sea, consulta, Fer. Sí, O sea que básicamente sería nuestro reemplazo a lo que hoy en el SuperView utilizamos con el Visual Studio, con el Data Tools, ¿no? claro, ustedes deben usar el SSIS, ¿o no? Ese mismo, sí. Bien, bueno, este puede ser el fiel reemplazo de eso. Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Pensé que iban a decir algo. Sí. No, listo, listo. Bien, Perfecto. existen otros en el mercado. Ese es uno y creo que debe ser uno de los más viejos, el de Microsoft. Pero también tienen otros nuevos. No sé si el anterior yo le había mostrado como una interfaz gráfica para usar Presto. Ya vamos a ver de vuelta Presto, pero que, por ejemplo, Airbnb está creando sus propios productos y uno de esos es Airflow. Airflow está tomando muchísima fuerza porque es todo programable, donde cada uno lo hace a medida. Siempre lo jodido de esto es que es open source y gratuito y vos tenés que configurarlo a tu sentido, a tu onda. En cambio, esto ya viene todo el paquete listo y ustedes deciden que van a utilizar. Pero bueno, es un poquito distinto también al de paquetes de Microsoft. Bien, como les había dicho, pueden generar código en otros lenguajes, pero el que más utilizado son Scala o Python, porque se utiliza mucho las herramientas de notebooks en este tipo de ETLs. Entonces, cuando lo usan notebooks, generalmente uno programa en Python o Scala. Python es el más utilizado dentro de todo, por lo menos desde mi experiencia, para este tipo de desarrollos de ETLs. Bueno, toda esta información siempre está encriptada, siempre del lado del servidor, o puede ser durante el tránsito en SSL. No hay mucho detalle más que eso. Mayoría de la información que está dentro de Amazon está encriptada o está asegurada de trabajar por dentro de subredes, así que no, eso no brinda ningún drama para un tema de seguridad. Bien. Como todo, siempre, y casi todas las filminas que van a ver, es como que me gusta apuntar en qué se usa y en qué no hay que usar. En qué usar, no usar, es, por ejemplo, en cosas que nosotros necesitamos en real time, todo lo que es streaming. Para todo eso usamos directamente Kinesis. Realmente no nos conviene usar esto porque esto tiene un mínimo de ejecución, como dice ahí, cada 5 minutos. Es decir, lo máximo que podemos schedulear algo es cada 5 minutos. Entonces ya estamos trabajando sobre batch. Eso ya no se considera real time, ni cerca tampoco ni real time. Porque ahí ya estamos hablando de segundo o a lo sumo un minuto. Cuando se quieren conectar múltiples motores de ETL también es un poquito más complejo. No es totalmente recomendable. Y específicamente también no utilizar para bases de datos que no son SQL. ¿A qué se refiere con eso? No usar, por ejemplo, con DynamoDB, no está recomendado, pero sí, por ejemplo, con S3. Con S3 sí se puede usar, tomar información de un S3 y enviarlo, por ejemplo, a un Redshift o enviarlo a otra base de RDS, que como recién le había dicho, un RDS puede ser un SQL Server, un Oracle, lo que sea. Pueden usarlo. Para ese tipo de caso de uso sí es totalmente recomendable utilizarlo. Pero no para bases de datos que son específicamente no SQL y usarlo para esos motivos. Por ejemplo, para ETLs que relacionadas a una API, en este caso no se recomienda. ¿Por qué? Porque estaría muy relacionado también a la parte de data streaming, a todo lo que es transferencia en real time y real time, usando bases no SQLs. Bien. Y lo último que vamos a ver esto de Glue, antes de hacer el práctico y antes de hablar de Antina en realidad, Antina,
Athena, es que se factura por minuto de ejecución de los ETLs. Es decir, que ustedes dejan algo programado y se está ejecutando, lo va a empezar a facturar por minuto de ejecución. Es decir, que le va a facturar si hacen alguna ejecución específica y dependiendo cuánto dure. Y otra cosa es que Glue va creando como un esquema de trabajo donde se van poniendo un catálogo, donde se ponen las tablas y todas esas tablas hay una forma de almacenarlo directamente para que quede de forma persistente y usando el Metastore de Hive, se puede usar estos catálogos, que dice que el primer millón de objetos que se vayan almacenando, acá ya es cantidad de objetos y no tanto del cuánto, el volumen, es gratuito. Es un montón, pero a veces hay que tener en cuenta que puede llenarse rápido también, porque los objetos, un mismo archivo se puede dividir en muchos objetos, entonces eso puede llevar a que se llene rápido el catálogo. Pero para hacer pruebas, ustedes no tendrían casi ningún tipo de costo sobre Glue, que es lo que vamos a hacer ahora. Solamente con un solo archivo, que no debemos tener ningún tipo de complicación. Hasta acá es todo lo que es procesamiento. Son los dos productos que yo les presento, son MR, que es de Hadoop, donde ahí pueden usar Spark, por ejemplo, para procesar. Y por el otro lado, AWS Glue. Después existe otra herramienta como Data Pipeline, que ahí puede ser un mix de varias cosas también. El Data Pipeline no sé si han trabajado con Pipeline, en realidad todo lo que hace ese AIS es también con pipelines, pero de otra forma de verlo. Pero lo que haría es ejecutar ciertos pasos para almacenar información en un determinado lugar. Son ETLs normal. Pero es una herramienta Data Pipeline donde ustedes pueden agregar código de Python, pueden agregar funciones de Lambda, pueden agregar un montón de cosas de otros productos de AWS e integrarlo en ese lugar. Entonces es otra opción de trabajar con ETLs que no lo puse acá, pero porque puse estos que son de los más comunes y creo que de acuerdo al cliente que ustedes están trabajando están un poquito más orientados a eso, por eso también se los nombraba. Bien, esto es todo lo relacionado con procesamiento. Ahora vamos a la parte de análisis, que es un poquito más divertido. Y voy a empezar con la parte teórica, pero después nos vamos a ir a un práctico. Y en el práctico me gustaría que lo hagan ustedes también. Aprovechando que son dos y me vayan preguntando y si quieren vamos probando otras cosas también sobre la marcha. Primero lo primero, vamos con un poquito de entender qué es Amazon Athena. Estos son los tres módulos, digamos, que vamos a ver dentro de la parte de análisis. Vamos a empezar con Amazon Athena. ¿Qué sería? Es una herramienta para hacer consultas al estilo SQL, tampoco es SQL en sí, es como todo lo anterior. Específicamente se puede usar para consultar sobre S3. Se caracteriza porque utiliza Presto. No sé si se acuerdan, pero Presto era una forma optimizada de hacer consultas SQL, donde millones y millones de datos te traes prácticamente en segundos, mientras en cualquier SQL tradicional o en el mismo Hive tarda un poquito más. Es ideal para hacer análisis en información que es batch. Otro detalle de esto que es serverless, es decir, que no hay que instalar nada, ya viene ya todo predefinido y usamos los servicios de Amazon para poder conectarnos y no hay que instalar ningún server, no hay que instalar ninguna máquina virtual para que funcione. Es decir, que serverless es este tipo de servicios. Al conectarse directamente con S3, soporta muchos tipos de datos. Todo esto ya los nombré en S3, pero lo volví a listar con algún detalle en particular de qué tipo de archivos son. Yo creo que la mayoría ya ustedes han trabajado un montón, que CSV seguro, JSON puede ser, y después existen otras que son un poquito más nuevas y que están más orientadas a la arquitectura de Big Data. ORC, Parquet y Abro. Yo de las que recomiendo, porque la verdad que he trabajado con esas, es con Parquet. Ya voy a nombrar un poquito más. CSV es el típico archivo que está separado por comas, que puede ser abierto desde un Excel o desde un archivo, cualquier editor de archivo plano lo podemos ver la información. Es decir, que ustedes pueden abrirlo y verlo. Es decir, que eso es realmente entendible por mano. El mismo caso de JSON, más allá que el formato, cómo está armada la estructura del archivo un poquito más complejo, entre comillas, comparado con el CSV,
el de JSON también es entendible. Ustedes pueden sentarse y interpretar y leer lo que están viendo. Pero los otros tres no son entendibles porque están, el formato de cómo están configurados es distinto y de cómo se almacenan también es distinto. Los dos primeros, ORC y Parquet, son columnares y se van guardando de forma separada, por eso split table. Columnar en el sentido de que toda la información se va guardando en una especie de clave valor. Es decir, si usted tiene una tabla con información de los clientes, van a tener seguro el ID del cliente y después van a tener el nombre, el apellido, la edad, no sé, fecha de nacimiento mejor, no sé, sexo, nacionalidad, cosas así, y eso va a estar almacenado de forma columnar. Es decir, que prácticamente, generalmente es la forma de almacenarlo es como un clave valor. Tal cliente tiene tal nombre, después van a hacer otro clave valor, va a ser tal cliente tiene tal apellido y así. Entonces, de esa forma se puede ir agregando mayor información y a la hora de consultar para análisis es mucho más rápido que uno que está separado a nivel de filas. Por eso este tipo de archivo no se puede interpretar. Si ustedes lo van a ver un montón de código, no hay forma de interpretarlo. Pero sí se utiliza este tipo de herramienta como Ancina o, bueno, o Presto, mejor dicho, que lo interpretan y te lo muestran como si fuera una tabla o como si fuera, es decir, una tabla por filas y columnas. Parquet, ¿qué particularidad tiene? Que ocupa menos espacio. Entonces, eso es genial y eso anótelo, que es muy importante porque reduce muchísimo los costos. Es mucho la diferencia. Si ustedes guardan algo en CSV o en JSON y después pasan a Parquet, que pasarlo a Parquet dentro de todo es sencillo porque ya viene cuando hacen un create table, este pase a Parquet es muchísimo la diferencia de la cantidad de datos que utiliza en el file system. Lo mismo pasaría con Abro, pero aún así este no es columnar, entonces un poquito no, se hace un poquito más difícil a la hora de análisis, pero tiene mejor performance que lo que tendría un CSV. ¿Queda claro? ¿Alguna vez has trabajado con Parquet o alguna de estas? No, yo no. Yo no. Ahora, Disculpe que entré tarde, me colgué No hay drama. a esto, pero no, yo no. Bien, somos poquito y bueno, Sí, igual tendrá que ser. no entendí muy bien el porqué, pero bueno. No sé, están con dailies o cerrando los sprints, entonces están un poquito más complicado. Okay. Pero, a ver, a mí me encanta que me pregunten y la verdad que me gusta que aprovechen el tiempo. Hay cosas que sé, otras que no, pero si tienen preguntas o se imaginan algo y lo quieren compartir, adelante. Me gustan un poco más las clases dinámicas y a veces por este medio es un poquito más difícil. Sí. Pero si quieren participar, me gustaría, entonces lo hacemos un poquito más ameno a la tarde del viernes, previo al fin de. Ok. Bien. Bueno, terminando el concepto de qué es, puede trabajar tanto información no estructurada, semiestructurada o directamente estructurada. Lo bueno de Presto, y algo que ya lo había nombrado antes, pero me gusta recordarlo, es que se puede conectar con S3, se puede conectar con una base de datos y pueden hacer consultas que mezclen distintas fuentes. Es decir, que puede fidelizar información de distintas bases o distintos orígenes. Por eso es muy útil Presto y aparte lo hace prácticamente instantáneo al análisis. No es que usted tiene, no se ponen a ejecutar y tienen que tomarse un café, vuelven y ahí ven a ver qué le tiró de información de millones y millones de datos, cuál es el resultado final que le tira. No, prácticamente es en segundos la información que le tira. Existen ciertas reglas para optimizar todas esas consultas, que ya lo vamos a ver. Pero bueno, todo siempre es mejorable, pero aún así esto es una muy buena herramienta para utilizar para análisis de grandes volúmenes de datos. Bien, ¿para qué se usa generalmente? Es sobre todo para queries ad hoc de lectura de logs. De logs y de cualquier archivo en realidad que pueden estar dentro del data lake, que sean grandes y sean difíciles de interpretar. Con Amazon Athena se puede hacer sin ningún drama. Después tenemos, se puede hacer análisis de datos
antes de insertarlo a Redshift. ¿Qué significa eso? Que usted puede usar Athena para poder hacer análisis previo a qué van a insertar en una base específica, en este caso Redshift, que es un data warehouse. Es ideal para analizar grandes volúmenes de información y ver la estructura, ver cómo lo van a armar, qué estructura le van a dar a esa tabla final, o si van a hacer algún tipo de transformación. Todo eso por medio de consulta SQL se utiliza muchísimo Amazon Athena. Yo particularmente no he usado tanto Athena, sino que he usado más productos de Hadoop, de Cloudera, como Impala, y la verdad que sí es súper útil porque consulta mucha información o mucha historia de información en poco tiempo y puedes saber qué tamaño van a tener el dato, la tabla o cuánto va a crecer día a día. Es mucho más fácil si tiene que hacer ese tipo de consultas con estas herramientas. Y después puede integrarse con notebooks. No sé si alguno de ustedes usa notebooks, pero bueno, a la hora de analizar información es totalmente recomendable usar notebooks. Yo me oriento un poquito más por lo de Jupyter, pero pueden usar Jupyter, Zeppelin o RStudio. ¿Saben lo que es un concepto de notebooks o cómo se utilizan? No, ni idea. ¿Nunca? No. Bueno, esto es totalmente recomendable. Y no sé si se familiarizan con Python, pero es totalmente recomendable si quieren aprender a usar notebooks. Las notebooks lo que te permite es hacer análisis de la información. Vamos a ser un poquito más dinámicos. O sea, yo entiendo lo que es el concepto de Python y de R y cómo utilizan ciertas cosas de eso para Sí, lo que es minería de datos, explotación de datos o genial. todo ¿Y el alguna análisis vez, de redes y demás, pero nada más. vieron una notebook? No. Acá. Iba a ser un chiste nada más, pero no, pero no. Bueno, te dejo de hacer el chiste mientras voy poniendo. Existe una de Google, ¿no? Que es gratis también. Sí, la de colaboración, Mm. tal cual. Pero también tenemos que instalar ustedes. Yo ahora estoy ejecutando. Bueno, me va a tardar un ratito, pero porque como que me levanta un server en una instancia en mi máquina. Y lo vamos a ver. Bueno, mientras tanto, seguimos y yo les muestro después. Pero son súper útiles. La verdad que yo ahí aprendí muchísimo en Python y cómo hacer análisis de datos. Lo bueno de usar Python y Jupyter y todo este tipo de notebooks es que es como que si estuvieran trabajando bueno, esto le dicen generalmente un sandbox, o sea, un cajón de arena donde ustedes pueden empezar a tirar un montón de queries y todo eso se le va quedando almacenado y pueden ir viendo los resultados, les queda todo almacenado los gráficos. Y es como que se le va armando un documento gigante, pero que ustedes lo pueden ir ordenando y van a ir viendo toda esa información y en el futuro, si quieren ver qué hicieron, qué análisis hicieron, qué resultado da cada una de las queries, le queda todo eso almacenado. Para hacer análisis de datos, para lo que es un científico de datos o para un ingeniero de datos es súper útil y está muy de moda en distintas empresas para hacer ese tipo de análisis. Sobre todo porque se puede conectar con cualquier herramienta. Bueno, acá te pone Athena, pero puede usted conectarse con cualquier base de datos, pueden conectarse con un archivo plano directamente o cualquier cosa. Como existen librerías para todos, pueden hacerlo directamente y conectarse. Bueno, Athena también se utiliza mucho para conectarse con herramientas de BI. No sé cuál están usando ustedes, pero capaz es muy probable que estén usando Micro, porque aquí sí se usa muchísimo Micro. Pero Amazon tiene una que se llama QuickSight. QuickSight es una herramienta que ya tienen ellos predefinido. Y también a veces te recomiendan otras como Tableau, porque a veces como que tiene algún estilo de partnership entre ellos. Y también se puede conectar por medio de Tableau a Athena. Es sencillo, es una librería más de estas herramientas donde vos elegís, en realidad no librerías, elegís el conector, elegís Athena y tenés que poner ciertas configuraciones como la cuenta de Amazon donde te va a conectar, seguro que el bucket, o sea, el S3 y algo para loguearte en el caso que no sea pública. Pero esto es súper sencillo para analizar y es mucho más fácil de llevar a cabo. Bueno, yo acá
lo di de alta, realmente no tarda mucho, me tarda un montón, y me abre como una instancia, como un servidor local ahí en el localhost, y me va a abrir al mismo tiempo esto. Donde acá yo tengo bueno, esta página principal sería de Jupyter, donde me va a abrir y me muestra mi directorio, que este en realidad es el directorio raíz de mis documentos, donde acá, o del C, pero bueno, y acá me muestra todo eso. Yo acá lo que puedo ir viendo, no sé, tengo varios. Curso, no, Kafka. Bueno, este es uno, no. Por ejemplo, lo que sí tiene extensión IP INB son de notebooks. Y este es algo sencillo que hice, me parece. No sé. Bueno, y acá tienen. Por ejemplo, en ese momento, bueno, metió error, hermoso, pero van agregando las librerías y acá pueden empezar a ver, acá me hago una conexión a una base de datos que yo inventé. Y acá pueden ir mostrando los resultados que tuvieron en ese momento, por ejemplo, y así se le va almacenando. Cada una de estas son tareas que ustedes fueron ejecutando y estos son los resultados. Bueno, la entrada, la salida de cada uno de los resultados. Acá ustedes pueden crear título y crear documentación en base a eso. Entonces, de acá ustedes pueden sacar documentación, donde van a tener que hacer una exploración de algo específico. No sé, quieren ver, bueno, acá estoy viendo las órdenes de una empresa de bicicletas, pero acá pueden ir viendo, no sé, la cantidad de ventas que tienen o cómo es un gráfico de ventas, pueden graficarlo con Python directamente y todo eso se le va a ir almacenando en esta notebook. Esto sería una notebook. Por eso se llama notebook, porque son como borradores donde ustedes van escribiendo un montón de cosas y le queda todo almacenado. Y esto va para abajo eternamente hasta que ustedes deciden. Pero es así de sencillo. Eh, es algo básico, pero súper útil. Para mí, por ejemplo, yo soy un poco desorganizado, me gusta trabajar mucho con esto y me termino organizando un poco las ideas también de cómo quiero verlo a toda la información. No soy una persona que documente mucho, entonces también me viene bien esto. Entonces acá intento documentar y agregarle comentarios para saber cómo es cada cosa y ese es el máximo nivel de documentación que llevo generalmente. Pero es súper útil para alguien que quiera después verlo. Quedó claro más o menos con la notebook, no iba con lo del curso, pero quería que sepan de esto. Bueno, si tienen posibilidad alguna vez de usarla, totalmente recomendable. En el mercado está usando muchísimo. Se lo recomiendo que investiguen. Bueno, vamos a seguir con Ancina. Ya habíamos hablado entonces que lo podemos integrar con cualquier herramienta de BI. Ya le dije, Micro puede ser una y Tableau es otra que ya la he usado y funciona. Power BI, perdóname. Power BI, la verdad que no lo he conectado con Ancina, pero porque Power BI, viste que está un poco más relacionado con Azure, entonces a veces algunas cosas como que, bueno, tienen algunas complejidades para poder conectarse con otros. Pero no lo he probado y la verdad que no he visto en los lugares que estuve investigando para hacer la bibliografía de que, la bibliografía de las Filminas, que exista. Pero bueno, habría que probar. Si quieres probar. ¿Para qué no usar esto? Esto, la verdad que no es recomendable usar para visualizaciones complejas. Es decir, si usted quiere hacer un dashboard con esta información creando select, la verdad que no se lo recomiendo. Para eso usen la herramienta que sirven para estas cosas, que como, bueno, Tableau o el resto. No sirve tampoco para procesos ETLs. Y para ese caso, usar Glue directamente como dice ahí. ¿Por qué? Por la concurrencia que tiene. Esto generalmente acepta concurrencia, pero está un poco limitado. Entonces, si van a hacer muchos ETLs con esto, a pesar de que es genial porque es súper rápido, no es recomendable. Para eso es recomendable usar Hive. Por eso también la clase anterior había dicho que Presto no es recomendable usar para ETL, pero sí para análisis de datos. Nada de ETL con Ancina, ni tampoco con Presto. A pesar de que es genial, porque listo, va a tener ETL que se resuelven prácticamente en un par de minutos, cuando antes te tardaban horas, pero no es recomendable por el tema de la concurrencia.
o sea, todo el tiempo se les va a cortar, van a tener error, van a tener que estar revisando los logs todo el tiempo. No es recomendable en este caso. Así que, bueno, úselo solamente para análisis, conectarlos con herramienta BI, no hay ningún drama y nada más. Pero bueno, igual aún así es súper útil. ¿Qué costo tiene esto? Se va pagando sobre la marcha. La verdad que no es costoso. Está bueno porque solamente son $5 por terabyte que se va escaneando. Escaneando es que usted va a hacer un query, una tabla que tiene 1 terabyte, entonces ya van a consumir $5. Ahora, no es costoso siempre y cuando no tengan tanta información, pero para una empresa grande sí tiene un buen costo. Por eso, para eso, en esos casos es recomendable que solamente los usuarios que van a usar para buenos propósitos tengan acceso a ese tipo de herramientas. Algo que no tiene costo son los queries que fallan. Por ejemplo, si usted tiene un query para algo específico falla, no va a tener ningún tipo de costo. Así que bueno, algo es algo. Y después cualquier tarea que agreguen de DDL, o sea, cualquier create, drop o algún alter que hagan sobre alguna tabla, porque acá se ven como tablas, no va a tener ningún tipo de costo. Entonces ustedes pueden crear las cantidades de tablas que ustedes quieran, no van a tener costo solamente al momento de hacer select. Y después va a depender mucho de los otros costos de la herramienta que ustedes vayan integrándola. Es decir, Athena va a tener costos si ustedes la integran con Glue, por ejemplo. Va a depender del costo de Glue, más allá de los $5 por tera. Y después puede tener costo, por ejemplo, con S3, cuando se pasa al límite, si usted consulta directamente ahí, o cualquier herramienta como QuickSight, que es la herramienta de visualización de Amazon. Bueno, esto sería la parte teórica de Athena. La verdad que Athena es muy práctico, ya lo vamos a ir viendo, y es muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subir un archivito S3 o usar algunos de los archivos que ustedes tengan, si que ustedes tienen ahora. Si no, vamos a crear un bucket y vamos a subir el S3 mejor. Vamos a crear una instancia dentro de Glue para poder agarrar esa información y meterla en nuestro catálogo. Y después vamos a consultar con Amazon Athena. Lo de QuickSight lo vamos a dejar para la próxima clase porque es lo que vamos a ver un poquito más. Esto con Redshift práctico también lo vamos a ver. Pero ahora solamente vamos a ver la parte esta de Amazon Athena, hasta acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cargar un archivito acá, en Amazon S3, que hay que crear el bucket. Vamos a agregar la información del S3 a nuestro Metastore y de ahí lo vamos a consultar directamente con Amazon Athena. Lo que va a hacer Athena es agarrar el meta de acá, la metadata de acá, pero la información lo va a ir tomando directamente del S3 usando Presto por abajo. Bien, ¿cierra? Perfecto. Bien. Consulta. Sí. ¿Cuál de estos servicios, consulta importante, cuál de Sí. estos servicios no genera costo? No genera costo. En la prueba que vamos a hacer. Digo. Bien, estos tres no generan costo. Y este va a generar costo si ustedes lo dejan scheduleado, o sea que empieza a correrse de forma automática. Okay. Pero el ejercicio que vamos a hacer nosotros va a ser un copy-paste, ¿no? Así que no pasa nada. Dale. Genial. Bien, así que vamos directamente a la ventanita esa. Vamos a darle eso aquí. Bueno, vamos todo a la ventana principal. Yo no sé, ¿se puede compartir archivos por Meet? Sí. Pues si no podemos usar cualquier archivo, pero me gustaría compartir el mismo. Me parece que sí. A ver si puedo. En el chat. No. No, me parece que no. Acá. Attachment. En Meeting Details, anda Attachment. Acá está, Meeting Attachment. Igual. No, como que está con el calendario. A ver. Sí.
Me parece que es cuando lo mandas en el calendario. El calendario, sí. No. Bueno, vamos a tener que hacer algo entonces. Se comune todos. ¿Se acuerdan del primer ejercicio que habíamos bajado un archivito desde Nueva Zelanda? Yo le voy a pasar el link y lo descarga. Dale. Vamos a usar ese. Quería usar otro, pero vamos a usar ese. El de Food Price Index, creo que es, ¿no? Ese mismo. Se le voy a pasar ese. Para todos. Acá. Tengo una copia. Bueno, yo voy a descomprimir uno solo, que va a ser ya lo muestro. Descompriman todo y vamos a uno solo. Vamos a poner escritorio. Bueno, tenemos estos tres. Vamos a usar el más grande, que sería el de abajo. El Full Price Index October 20. Y bueno, y todo eso. No se lee, perdón. Weighted Average Price. Ahí está, listo. Ya Ahí está. está. Listo. Vamos a usar ese. Weighted Average Prices. Bien. Bien, lo próximo va a ser, vamos a cerrar esto. Vamos a ir a S3 en nuestra consola. Acuérdense que acá podemos crear los buckets que nosotros querramos. Esto es un poco integrador, pero vamos a crear un bucket nuevo. ¿Se acuerdan de que los buckets tienen que ser únicos a nivel, bueno, de toda la plataforma de Amazon? O sea, tiene que ser único a nivel mundial el nombre. Así que ahí pónganle si quieren. Algo que distinga bien. Vamos a poner bucket para diferenciarlo. Bucket. Ejercicio Athena. Y le voy a poner mi apellido. Dejamos todo por defecto. Nada de versiones, ni descifrado. Creamos el bucket. Oh, no me quedé. Ah, qué boludo. Diseñado. Voy a fallar. Bien. En ese que acaban de crear, vamos a entrar y le vamos a cargar archivos acá adentro. Pero para eso primero vamos a crear una carpeta que la vamos a poner, por ejemplo, la fecha. El año, 2020. Como para crear una carpetita. Ahí ya estás dentro del bucket, ¿no? Estamos dentro del bucket, dentro del directorio 2020 que le puse. Ok. Perfecto, chicos. Lo próximo que vamos a hacer es cargar un nuevo archivo. Donde acá pueden agregar directamente y soltarlo acá, o lo pueden agregar archivos desde el botón.
el de los prices, que es el más grande, el de 4 megas. Lo vamos a abrir y lo vamos a cargar. Perfecto. ¿Ya todos llegaron a cargarlo? Listo. Bien, vieron todos sus CSV dentro de este bucket. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es... perdón. Lo que vamos a hacer ahora es volver a la pantalla principal de AWS y vamos a ir al servicio de Glue. Entonces acá vamos a escribir Glue. Bueno, yo acá tengo ya algunos creados. Tengo uno, el otro lo eliminé. Pero acá pueden ver que tenemos, por un lado, la base de datos, porque cada que nosotros creamos algo, se va a crear como una base de datos en el catálogo este de la metadata, donde tenemos toda la información, que en este caso lo que va a hacer es apuntar al S3. Entonces tenemos base de datos, las tablas, los rastreadores, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora, y después pueden hacer directamente la parte de ETLs. Me fui para allá, pero la parte de ETLs donde pueden realizar todo lo mismo que hacen con el SSIS. Donde pueden crear y manejar los jobs o directamente monitorearlos. Esto es nuevo, esta interfaz nueva, antes existía otra un poquito más rústica. Pero bueno, volvemos al Glue. Y lo que nosotros vamos a hacer es un rastreador. Capaz si lo tienen en inglés como crawler o algo así, que en realidad lo único que hace es casi un copy-paste de la información. Acá pueden seleccionar distintos tipos de crawler a distintos destinos, pero en este caso nosotros vamos a seleccionar a nuestro destino, va a ser nuestro bucket de S3. Entonces lo primero que vamos a hacer es añadir un rastreador. Acá le vamos a poner el nombre de nuestro rastreador. Por ejemplo, así lo deberían ver en inglés. Crawler index. Le damos a siguiente. Esto lo dejamos como está. No me figura esa opción, disculpa. Bien, a mí es porque yo ya tengo existentes, perdón. Me dice add Pero- table directamente. Perfecto, vamos a la En AWS Glue. Acá te aparece, ¿esto te aparece? ¿Cómo? Así te aparece, añade un almacén de datos. Cuando le pongo add table es un crawler, add table manually. No, en la opción anterior que estabas antes, vos te ponía Sí. directamente añadir rastreador. Ni bien arrancás en Glue. Bien, El arranco. a rastreador, ¿en qué parte debería estar? Sería algo como add crawler, pero esa parte no la encontré. Bueno, vamos acá. Vamos a vuelta, por las dudas. Sí. Glue. Bueno, te aparece tablas. Ahí tablas. Está bien, no Claro. era ahí. Claro, ahí te va a aparecer, ya vas a ver un ratito, te va a aparecer lo que vamos a hacer. Rastreador, Acá, sí. Ahora sí. nada más. Añadir un rastreador. Y acá le vamos a poner el crawler. Le van al siguiente. Esto puede ser como no, puede ser que le aparezca. Creo que si no le aparece es porque no tiene ninguno. Pero no lo tocamos. A mí me sale la misma, ¿eh? La misma. Listo. Eso. Listo. Porque no estaba seguro si era con lo existente ya. Ok. Bien. Le damos al siguiente y acá fíjense que elijan un almacén de datos. Acá tienen varias opciones. Tienen S3, JDBC, DynamoDB o este es nuevo, Amazon Document DB es nuevo y MongoDB también pueden conectarse. Si eligen cualquiera de estas, tienen que, bueno, por un lado tiene que existir el destino y tiene que estar dentro de la misma red. Usted cuando crean objetos, por ejemplo, si van a crear una base RDS, tiene la opción de elegir en qué subnet van a estar.
Entonces, si ustedes agregan la subnet, tienen que verificarla bien para que le aparezca acá la conexión y puedan hacer la conexión. Si no, nunca la va a alcanzar. Eso en el caso que sea JDBC. En el caso de S3, solamente vamos a seleccionar el S3 y acá vamos a tener que buscar cuál es la ruta de inclusión que nosotros queremos agregar a nuestro catálogo de Glue. Fíjense que acá debería aparecer su bucket. El mío es el bucket de ejercicio Ancina de Marchi. Lo seleccionan. Pueden seleccionar el bucket, como también pueden ir viendo más en detalle las carpetas anteriores. Por eso le agregué, solamente vamos a ver esto, que pueden ir haciendo un drill down de cada uno de los directorios que tienen. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. No, perdón, no me colgué. Me quedé en seleccionar S3. Bien. Solamente es dejarlo seleccionar el S3 y Ok. vamos a la ruta de inclusión. ¿Qué Ok. significa ruta de inclusión? Que es dónde va a ir a buscar la información. Entonces, en este caso, vamos a ir a abrir la carpetita y busquen el bucket de ustedes. Ok. En mi caso sería el bucket de ejercicio Ancina de March. Listo. Seleccionamos y está. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero buscar todos los directorios que están dentro de este? Entonces podemos agregar patrones de exclusión, sorry, que pueden ir agregando acá un cierto patrón para excluir ciertos directorios dentro del bucket que ustedes no quieren agregar. Por ejemplo, si ahí adentro tienen el año 2020, 19, 18 y solamente no quieren agregar el 2019, pueden hacerlo directamente ahí agregando 2019, por ejemplo. De esa forma, todo lo que siga con 2019 te lo va a excluir. Acá te da un pequeño detalle de cómo sería. Y si no, bueno, pueden ir viendo un poco más en la documentación que existe. En nuestro caso no vamos a agregar nada, pero pueden excluir lo que ustedes desean. Bien. Siguiente. ¿Añadir otro almacén de datos? No vamos a añadir ningún almacén nuevo, solamente ese. Y acá es la parte de seguridad. Acá vamos a crear nuestro rol de IAM, es para poder tener acceso a este servicio de Glue. Acá lo que recomendaba, no sé, pónganle lo que ustedes deseen, Ancina, ejercicio, ¿no? Y nada más. Le dan siguiente. Y acá pueden definir cómo lo van a ejecutar. Si es ejecutar bajo demanda, por hora, acá le ponen ver, estar en qué minuto y pueden ir ejecutándolo. Lo que va a hacer es como un cron acá, un croneo de Linux que va a elegir en qué momento lo va a ir ejecutando. Pero nosotros, para no generar ningún tipo de costo, vamos a ejecutar bajo demanda. Siguiente. Bien, cuando se crea esto, se crean estas bases de datos que se acuerdan que acá al costado le aparecía como tablas, base de datos, tabla, todo eso. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es crear una base de datos. Podemos usar la misma. Yo acá tengo estas 3 bases de datos. Ustedes seguro tienen sample DB. O pueden crear una nueva. En este caso voy a crear una nueva. Entonces van a seleccionar añadir una base de datos. Lo único loco que tienen que poner acá es el nombre. Index DB. Acá pueden cambiar la ubicación o agregar un poquito más de detalle a la base de datos. Esta base de datos es solamente para el Metastore que estamos creando, nada más. No una base de datos física. Food Index. Y ahí estamos. Una vez que tengan eso listo, le damos al siguiente. Como siempre, antes de crear, eso para que se queden tranquilos, si ustedes quieren verificar algo que tenga costo, siempre le va a dar esta opción de validar todos los datos que pusieron para después finalizar. En este caso está perfecto, tienen este nombre, está tomando de S3, de este bucket específicamente. No tenemos ningún tipo de conexión porque no tenemos un JDBC, ni tampoco patrón de exclusión, que no agregamos nada. Y este es el rol nuevo que nos acaba de crear. Gigante, con este es el número de cuenta.
y el servicio es este más el nombre que nosotros agregamos. Ejecuta solamente bajo demanda y esta es la base de datos que nosotros acabamos de crear. Y eso es todo. Finalizar. Y tenemos creado esto. Fíjense que ahora yo tengo 3, ustedes deberían tener 1, con el nombre que ustedes crearon. Y dice que está listo. Puede ser que a ustedes le aparezca como un cartelito verde acá que como ejecutar ahora o run it now o algo así. Si lo tienen, háganlo. Y si no, seleccionen el rastreador que crearon y ejecutamos. Lo que va a hacer ahora es ir a tomar todo ese archivo que estaba a ver, mejor acá. Lo que va a hacer ahora es tomar el archivo del CSV que cargamos nuestro S3, nuestro bucket, y lo va a enviar al Metastore creando esa base nueva y va a crear una tabla nueva en base a la información que obtuvo de ese archivo. Lo que van a ver ahora es que también hay que configurar un poquito ahora la tabla para que tenga sentido. ¿A qué me refiero con sentido? Que tengo nombre de columna, tipos de datos. Algunas cosas te las tomo por defecto y dice, mira, esto debería ser varchar y esto debería ser un int. Pero eso lo podemos ahora acomodar de acuerdo a nuestras ganas. ¿Ya todos hicieron eso? Sí. Le figura en este estado y al final acá le dice tabla añadidas, dice 1. Sí, sí. Perfecto. No, yo no termino todavía. ¿No terminó? Bueno, vamos a esperar. No hay ningún drama. Stopping, dice. ¿Stopping? Sí. Bueno. O stopping o ready, te puede decir, cualquiera de las dos. Si yo lo actualizaría, debería decir después. Bueno, va a estar stopping un ratito. Bueno, una vez que tengan eso listo, van a poder ir verlo acá en base de datos. Pero voy a esperar a que terminen todos. Avísenme si lo tienen listo. Ya estoy, me sale en stopping. Perfecto. Y después le va a pasar ready. Okay. Bien. Acá le va a decir ready después. Bien. Una vez que tenemos esto, nos vamos a ir a la base de datos y van a ver que se les creó una nueva base de datos. Yo ahora tengo 4, ustedes deberían tener 2. Yo vi la que recién se me creó, que es la Food Index DB, y van acá a tener un poquito de la descripción de la base de datos, que esto es en realidad lo que pusieron acá, cuando crearon la base. Lo que nosotros vamos a hacer es ir a ver las tablas en este lugar, y acá vemos que está la información del bucket. Entonces ahí tiene el bucket y de dónde estuvo sacando la información ahí dentro. Entramos a ver la tabla, que sería nuestra tabla ahora, y vamos a ver, bueno, nombre de la base de datos, nombre de la tabla, y ahí vemos un poquito más sobre la última actualización y, bueno, un poco más detalle de cómo fue creada esa tabla. Hay datos rápidos también de la cantidad de columnas, de filas que hay, la cantidad de, bueno, record size que tiene y todos esos detalles que pueden llegar a servir. En este caso particular, ya nos tomó los nombres de la columna. Pero puede pasar que ustedes los logs no le tomen los nombres de las columnas y les tome como col1, col2, así, y sucesivamente hasta el final. Y otra cosa más que tomó, fíjense, que tiene una partición. ¿Por qué partición? Porque, vamos a ir a S3, no sé si se acuerdan, nuestro bucket
tiene un directorio previo al archivo que se llama 2020. Entonces, lo que hace es interpretar que esto es una partición, el 2020, y adentro está el archivo para esa partición en particular. ¿Por qué? Porque todos los data lake, o la mayoría, por lo menos los que yo conozco, trabajan de esa forma. Los directorios te permiten particionar la información y de esa forma se puede consultar los datos de manera más rápida. Es muy común usar las particiones por fecha. Entonces, generalmente ustedes van a encontrar año, mes, día y hasta hora en algunos casos, o hasta el mismo segundo en el caso, segundo no, hasta el mismo minuto en el caso que sea mucha información y en real time. Pero entonces, nosotros como creamos un directorio previo, ya interpretó nuestro glue de que está particionada en ese caso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es editar este esquema y sacar y poner un poquito más de información. Entonces lo que vamos a ir a ver ahora es editar el esquema. Para editar el esquema solamente tienen que hacer clic en cada uno de esos. Y ahí lo van editando. Por ejemplo, si acá le quiero cambiar, a mí no me gusta, qué sé yo, le quiero agregar mayúscula. Vamos a probar con esto. Value. Y acá vamos a poner sin el número. Más lindo. Y acá sabemos que la partición es el año, entonces vamos a poner year, por ejemplo. Entonces directamente ya tenemos que dar todo esto. Al mismo tiempo me permite eliminarlas, entonces no lo tomaría más o dejaría tomarla a partir de ahora. Guardar. Y ya tenemos actualizado todo esto. También nosotros, si queremos, podemos actualizar el tipo de dato que vayamos a encontrar. Ya por defecto, te agrega el tipo que ellos piensan que es. En este caso, string, double o lo que vaya agregando. Por defecto, como era un directorio, tomó el string, pero pueden cambiarlo directamente a int, en el caso que ustedes quieren que el año siempre sea int. ¿Hasta acá me siguieron? Sí. ¿Alguna pregunta? De mi parte no, por ahora. Bien. Bien, perfecto. Bueno, entonces lo que hicimos hasta ahora es solamente crear nuestra tabla o nuestra base de datos, nuestro catálogo de datos, que es de Glue. Todo esto es serverless, es decir, que no está creando un servidor para guardar toda esta información, sino que directamente lo toma de S3 y dice, bueno, desde el S3 voy a tomar ese archivo y sé que tiene todas estas columnas y con este tipo de datos y está particionada por el año o, bueno, la columna que yo había tenido previa a esto. Entonces, es solamente una definición, es metadata de la información que nosotros vamos a empezar a consultar. Bien. Ya tenemos todo esto cargado, cambiado. Ahora lo que vamos a hacer es ir a Athena. Entonces vamos a ir otra vez a la consola principal. Sí, bueno, ya lo tengo casi listo, son y vamos a poner Athena acá. Bueno, casi todos los productos de Amazon tienen siempre una guía para empezar. La verdad que es totalmente recomendable si lo quieren entrar y ver. Y después les va enseñando cómo hacer estas cosas. Por ejemplo, seleccionar, cómo hacer un select a información, cómo crear tablas y cómo hacer distintos tipos de query usando Amazon Athena. Pero en estos casos nosotros vamos a ir al Get Started. Y esto es lo primero que encontramos. Fíjense que no tuvimos que instalar nada. Ya entramos y está todo configurado y solamente tuvimos que ir y ver cómo se veía esto. La pantalla tenemos en la parte principal es donde nosotros vamos a realizar los queries. Acá nos va a arrojar los resultados en la parte inferior de ese panel. Y en el panel izquierdo tenemos el data source, que en este caso sería el catálogo de Glue. Pero nosotros podemos agregar más, conectando a otras fuentes. Y después tenemos las bases de datos que tiene ese catálogo. Ustedes seguro van a tener dos, el de SampleDB y el otro que hayan creado.
y donde ustedes van a poder después inspeccionar todas las tablas que tienen creadas. Acá pueden crear más tablas y pueden crear más vistas en base a esas tablas. La verdad que es súper útil para hacer ese tipo de análisis rápido que a ustedes les decía previo a hacer un ETL, por ejemplo. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es ir a ver nuestra tabla. Vamos a ir al database, seleccionar nuestra base de datos y van a ver acá el nombre de nuestra tabla. En este caso te dice que está particionada, genial, y la vamos a ir viendo acá. Todos los nombres, bueno, por defecto te muestra con minúscula, yo lo puse con mayúscula para diferenciarlo con uppercase, pero no funcionaba porque, bueno, te lo muestra todo en minúscula por defecto. Y acá podemos ir viendo cada uno de estos datos en particular. Bien, ya vamos a un query, pero se puede agregar varias pestañas en la query, como al mismo tiempo puede ir guardando estas queries, y lo vamos a ir viendo en esta sección de queries guardadas. Ya por defecto, le vamos a mostrar todas estas queries ya guardadas y les puede servir como ejemplo para hacer, por ejemplo, un create. Esto es un create de una tabla Yo me pongo después. que usa ya información de un determinado lugar y fíjense que tiene en formato Parquet. Entonces lo que vamos a hacer un ratito es crearla, pero ahora no lo vamos a hacer las consultas sobre nuestra tabla. Fíjense que la lógica es prácticamente igual al SQL. En este caso crea un external table porque está haciendo un directorio específico. Un S3 público de Amazon, donde nosotros podemos consultar esa información y deberíamos encontrarla. Con un nombre de la tabla y después la descripción del el nombre de la columna, el tipo de datos, es exactamente la misma lógica. No hay nada nuevo. Y después lo va particionando, en este caso, por el año, al igual que lo teníamos nosotros. ¿Por qué? Porque seguro la información acá adentro está almacenada por año. Bueno, esto sería un create bien sencillo. Ya lo vamos a usar. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es un select a nuestra tabla. Vamos a seleccionar full index db y esta tabla le vamos a hacer un select. Select from y ahí el nombre de la tabla, que no se me ocurrió cambiarla antes, pero sorry, esto tengo que actualizarlo antes. El lugar donde vamos a ubicar. Bueno, vamos a poner ¿qué le parecía esto? Sí. Tengo que No sé decir si- el bucket. el tema que yo no lo dejé público, me parece, no tengo que hacerlo público. Pero bueno, me quedo. Pongan el mismo bucket. Fíjense que yo recién lo copié de acá arriba, ¿no? Hay distintas formas. Una es copiarlo de acá, o si no, bueno, lo copian acá el nombre, o si no, directamente copian esto, que es más fácil. Yo porque soy medio rústico, ¿no? Pero pueden hacerlo como ustedes deseen. Que siempre AWS tiene la opción esta de copiarlo. Es mucho más sencillo. Bueno, ya pueden configurar eso. Dame un segundo. Estoy.
Solo el nombre, dijiste, ¿no? Nombre del bucket. El nombre del bucket. Sí, en realidad tiene que hacer de S3, así copiarlo como esto, Ah, ok, hasta acá. ok. Avísenme cuando lo tengan. No, a veces que salía. Sí, a mí también. Ok, yo no sé si hay que configurarla de alguna forma el S3 para que lo tome o... ¿Cómo lo copiaron? Desde el, S, Hicieron... desde el S3 hasta el final del nombre, pero tengo acá en acceso dentro del bucket y me dice que no es público. Bueno. Quizás es eso, ¿no? ¿Siguieron todos los pasos cuando lo hicieron? Sí, sí puede ser que sea público, no sea público, pero en este caso debería funcionar porque cuando lo creamos dice como acceso. Lo podemos hacer público, si no. Pero debería, porque ustedes tienen los permisos creados ya. Pero, ¿me quiere mostrar alguno? A ver cómo lo copió. Ponme para verlo. Ya lo dejo compartir. Dale. Vamos acá. Avísame. Ahí está, ahí te veo. Ahí se ve bien. Este es el bucket. Perfecto. Pego de acá. No, No, espera. Entra, si quieren, bueno, entra a la carpeta. Al 2020, perfecto. Y ahí copiate todo menos el 2020. Y cerrá también después con la barra. se cierra también. Ah, ok. Ahí está. Perfecto. Pego acá. Ahí está, ahora sí. Perfecto. Y ahora save. Ahora sí. A la última Excelente. Buenísimo. Paro la presentación y así la tomamos. Dale. Bueno. Avisen cuando me vean de vuelta. Listo. Sí, ahí está. Perfecto. Entonces ahora estamos de vuelta acá en el query. Lo que van a hacer es select from a su tabla. Y ya deberían tener habilitado el run query. Así que lo ejecutan. Y van a tener el resultado este. Ahí está. Sí, tal cual. Perfecto. Bien, perfecto. Acá lo que podemos hacer es cualquier tipo de dato lo podemos ir ejecutando. Como también podemos ir cambiando cosas. Por ejemplo, acá el periodo, no sé si se dan cuenta, tenemos 2006.06. Como que lo tiró como un double, pero en realidad esto debería ser un string. ¿Por qué? Porque esto es el año y el mes de la información que nosotros estamos sacando, por lo que tengo entendido. Entonces esas cosas también las pueden ir editando y jugando. Entonces, esto te sirve también para explorarlo y decir, mira, la información que tenía acá era de este dato, entonces voy y lo cambio, vuelvo otra vez a la configuración del Metastore y lo cambio. Pero bueno, acá, como cualquier consulta de con cualquier consulta de SQL, pueden hacer cálculos y consultas como si fuera un SQL Server o cualquier base de datos. Entonces, pues podemos sacar información así. Por ejemplo, acá hice una suma por cada uno de los valores del periodo. Como también, no sé, recién a mí me parecía que eh, solamente vamos a ver el periodo. Esta está mi consulta de lista. Uy, perdón.
lo llevo para otro lado. Consulta de editing también puede ser aquí lo usar. Sorry, mala costumbre. Y pongo abriendo directamente. Ordenar, podemos hacerlo también. Que saben SQL, pero quería mostrarles que sirve todo. Y bueno, sabemos que está del 2006 al 2019. 2020 bueno. Hasta 2020 de agosto. No, septiembre. Entonces, de esta podemos hacer distintos tipos de consultas. Ahora bien, me gustaría que ahora podamos hacer un create table. Vamos a usar esta lógica que hicimos recién. Vamos a crear este create table en nuestra base. Entonces vamos a seleccionar ese create table y la vamos a tener acá. ¿Sí? Lo que quiero hacer es que creemos una tabla en Parquet en nuestro S3. Buscar esa. Perdón. Van a ir a Saved Queries, que está allá al lado del editor. Y acá van a tener un montón de Saved Queries que ya están listas. Y van a seleccionar el primero. Hacen solamente clic y ya se lo va a enviar directamente a este panel con este query de Create. Entonces ahora vamos a tener creado la tabla Flight Parquet. La ejecutan directamente porque ya Amazon me dejó todo listo. Y vamos a tener todo esto disponible para consultarlo. Lo que vamos a hacer después es seleccionar una nueva query y vamos a hacer un select de esa información. No me actualiza nada. Bueno, otra query para actualizar. No nos guardó la información de ahí. Bueno, Amazon se ve que no dejó libre Creo la tabla, pero vacía. Sí, generalmente a ver, si ustedes tienen información en ese bucket, lo almacenaría se crearía con esa información al mismo tiempo. Es decir, que si nosotros entramos a ese bucket, deberíamos ver información dentro de ese lugar. Pero bueno, se ve que Amazon en ese momento no tiene nada, solamente que te lo creó, encontró la ubicación, todo, pero no tiene ningún tipo de archivo ahí adentro. Y lo que acabamos de crear es un archivo en Parquet. Yo lo que quería ver acá es hacerle como unas consultas en Parquet, para que ustedes lo vean. Consultas las va a hacer, pero siempre buscando resultados, encontrando nada. Pero bueno, lo que quería mostrarle también es que esa información está almacenada en columnar, pero fíjense que nos muestra como tabla. Tenemos el año, el quarter, el month, de esa tabla en particular. No sé si con otra si las tendrán habilitado con otros de los créditos acá. Este es un HTTL. Bueno, no. Bueno, acá tiene distintos tipos de formato. Otra cosa que después si quieren practicar, no lo vamos a hacer ahora, pero si quieren practicar, pueden crear una misma tabla de la que ya tenemos, crearla en formato Parquet, por ejemplo. Entonces tendrían que hacer todo ese create table y todo el nombre de la tabla con las columnas y
Y al final le tiene que poner el formato Parquet. Y así. Bueno, lo que quería mostrarle, perdón, otra vez. Lo que quería mostrarles era cómo consultar información en Parquet y cómo se veía, y que en realidad se ve exactamente lo mismo, pero quería mostrarles la performance de este tipo de datos. Pero bueno. ¿Me pueden seguir hasta acá, a pesar de que no pudimos ver los resultados? Sí, sí, ahí voy. Sí. Bien. Otra cosa que le voy a mostrar es, por ejemplo, qué pasa si yo quiero modificar eso que recién veíamos de la tabla que estaba mal el formato. Vamos a venir acá. Vamos a ir. Voy a buscar la tabla que ya tenemos creada. Vamos a editar el esquema. Y acá vamos a cambiar el tipo de columna. Que esto no lo habíamos hecho, entonces lo vamos a hacer ahora. Voy a decir que el periodo sea un string. Ahí está. Bien. Una vez que tenemos todo esto, ya está todo guardado. Vemos que el periodo está como string, ya no está como double. Y ahora volvemos a Ancina. La primera consulta es... Ah, te mantiene las pestañas. Sí, te la mantienes. Excelente, Eso está bueno, es como que tiene una sesión. excelente. Bueno. Exactamente lo mismo me pasó. Ah. Déjame dar vuelta. Que tiene que actualizar el esquema también ahí en Antina. Sí. No, pues ya está tu figura acá. A ver. No sé dónde me la mandé. Vamos a Private Table y voy a tirarlo. ¿Tiene una relación con la partición? ¿El periodo? Es raro eso porque... Claro, yo no le toqué el periodo. Como el periodo fue lo que... Digo, perdón, la partición no le toqué. Ah. O sea, el cambio que hicimos lo debió tomar para todo, ¿no? Claro. Pero aún así me tiré el error. Bueno, vamos a probar vuelta a entrar. No sé dónde estaría errando. Puede fallar, diría. String double. No. Muy raro. O no raro, sino que le estoy errando algo, seguro. Igual puede pasarnos en la vida real, digamos. Así que está bueno. Sí. No, es por la predefinición ya que tiene. Pero no debería pasar. Salvo que...
A veces me pasaba mucho con Presto ABC, que tardaban en actualizar el Metastore, pero no creo que sea el caso acá. Bueno. Bueno, la verdad no sé qué hice mal. Ya lo voy a pensar un poquito más y les digo. Bueno, lo que quería mostrarle acá es lo sencillo que es conectar Santina, que no tiene que instalar nada. Y después que ya hicimos la conexión y pudimos acceder al backend nuestro, donde solamente lo único que hace es crear este catálogo con el tipo de datos. Después no sé si vieron cuando iba toqueteando que hay distintas formas de actualizar esto, que pueden generar el DDL de esta tabla, pueden visualizarlo o ver las propiedades de la tabla, que va acá a indicar dónde está ubicado, y varios detalles más, como la protección, que sirve para a la hora de consultarlo. Acá existen distintas cosas como Show Create Table, después creo que hay otro como Show Tables o cosas así, que pueden ser usados para directamente como utilizar directamente de línea de comando. ¿Por qué? Porque esto también se puede ejecutar sobre línea de comando en el caso que ustedes tengan instalado, por ejemplo, Presto en su MR, es lo mismo. Esto es Presto, así que lo podrían hacer directamente ahí. Otras cosas, bueno, pueden crear, como recién había tocado acá, pueden crear tablas directamente del select que nosotros acabamos de hacer, donde te crea el DDL directo, o vistas, y te va creando la definición de todo eso. Lo loco de todo esto es que siempre va a apuntar a los mismos archivos, y lo único que cambia es la metadata, nada más. El resto es como que usa el mismo archivo para distintos tipos de ver, distintas visiones de la información. Por eso tendríamos de esta forma. Hasta acá sería toda la parte del ejercicio. Si les parece, tomamos unos 5 minutos hasta las -20. Y ahí vemos un poquito de Redshift y ahí los libero para que después el resto lo vemos el próximo viernes, que sería la última, con todos los chicos. Otra cosa, si bueno, mientras tanto, si quieren pensarlo, si hay algo que les gustaría saber un poquito más o no entendieron de todos estos días, me avisan ahora y yo lo preparo, lo armo algo para un poco eh, más entendible para la próxima, que va a ser la última. Así que, si les parece. Dale, Y por ahora hacemos un mini break hasta las -20. dale, perfecto. Perfecto, Bueno, chicos. dale. ¿Listo?
Bueno, ¿estamos? Bien, vamos a continuar. ¿Están ahí? Listo, estoy. Perfecto. Bueno, ahí estoy compartiendo lo de Redshift. ¿Lo están viendo? Sí, ahí, eso. Perfecto. Bueno, último tiro antes del fin de largo. Voy a hacer medio cortito porque capaz que haga un repaso de última la semana que viene para mostrar la herramienta en sí ya con lo práctico. Pero vamos a hacerlo medio rápido. ¿Qué es Redshift? Redshift es la base que ellos crearon como Data Warehouse, que trabaja con grandes volúmenes de datos a nivel ya de petabytes. Ya no, se diferencia mucho de una base OLTP porque está orientada directamente a OLAP. A nivel marketinero, lo que dicen ellos es que es 10 veces mejor de performance que otros data warehouse. Es bueno, la verdad que es muy bueno, pero bueno, 10 veces es mucho y difícil de calcularlo. Tiene distintos tipos de interfaces. Ya se puso cualquier SQL o DBS o JDBC. Ya vamos a ver algunos ejemplos de eso el viernes. Pero se puede hacer las conexiones directamente a este tipo de data warehouse con cualquiera de esos conectores. Se puede escalar, ahí puse positivo y negativamente, es porque se puede crecer o decrecer bajo demanda. Por la forma en cómo trabaja, se puede aumentar la arquitectura o disminuir de acuerdo a los recursos que uno tenga o necesite y al costo también que uno está decidido a afrontar. Entonces, un Redshift es un data warehouse donde se puede almacenar toda la información como cualquier data warehouse y específicamente eh, para tareas de OLAP y no tanto de OLTP. Para eso directamente no serviría. Este te permite acelerar muchísimo los trabajos de análisis de datos, como casi todas las últimas herramientas que estuvimos viendo están muy relacionadas al análisis de datos en sí. Te permite unificar tanto el Data Lake como el Data Warehouse, es decir, que permite integrar información del S3 parecido a algo que estamos viendo en Redshift y también se pueden agregar información en ese Redshift como si fuera un warehouse. Y es ideal para almacenar de forma histórica datos para que después se analice. Es decir, se puede tener años y años de información y almacenarlo directamente ahí. Algunos usos de esto son, por ejemplo, los logs o los clics o la impresión de publicidad, datos de juegos, información de logs pueden venir de cualquier lado, de sensores, de los mismos celulares, antenas, eso lo usan en otros lugares. Y la verdad que se utiliza muchísimo y es muy útil también para hacer consultas de grandes volúmenes de datos. Entonces, una herramienta o un producto diseñado específicamente para Data Warehouse y se ha pensado más como Big Data y no tanto como el BI tradicional, porque ya empieza a nombrar o incluir Data Lakes, que muchos de los warehouse no lo tenían y varios se están intentando adaptar. Este ya prácticamente nació con ese sentido. Entonces, se lo tienen que imaginar, esto sí ya es físico, la información se almacena y es una base de datos convertida para Data Warehouse.
¿Cómo funciona la arquitectura? Se puede hacer una conexión JDBC o ODBC, donde siempre haya asignado un nodo líder que tiene que tiene acceso a este data warehouse, pero a la hora de ejecutar las tareas se lo va asignando a cada uno de los distintos nodos que tienen distintos hilos que van accediendo a la información. Entonces, de esa forma de trabajar distribuido, pero asignando las tareas específicas para ciertos nodos, hace que sean mucho más rápidas las consultas en este warehouse para el análisis de información. Entonces, totalmente recomendable usar este tipo de arquitectura para warehouse. Yo creo que sus clientes, varios que se están orientando a AWS, van a empezar a utilizar un poco más Redshift que cualquier otra base de datos tradicional. Sobre todo cuando son grandes volúmenes de datos, que puede ser en el caso de un banco o de una telco, que bueno, en una telco yo tuve el gusto de trabajar, pero en los bancos también se puede consultar grandes volúmenes de información y que se necesita prácticamente rápido algún análisis o algún ETL que funcione lo más rápido posible. Esta arquitectura lo he explicado un poquito mejor la clase que viene, conté en todo, porque está bueno que se entienda bien. Así que no le voy a hacer doble trabajo a ustedes para este y para la próxima. Redshift Spectrum, esto más bien es el espectro de Redshift, de cómo abarca y cómo se puede integrar con otros productos. Es que muchos queries se pueden realizar de datos, se pueden hacer directamente en S3 sin tener que cargarlo en Redshift. Es decir, que trabajan los tres de forma en conjunta, como habíamos visto algo así de Antina, pero es como si ustedes lo consultaran dentro de Redshift directamente a datos que están en S3, en files que están dentro del S3. Este sí no tiene un límite de concurrencia, no sé si se acuerdan, yo le había dicho que el Presto sí tenía, con Antina tiene el límite de concurrencia, es decir, que acá ustedes pueden consultar las veces que ustedes quieran, pues esta arquitectura se adapta mucho a eso porque se puede crear mucha concurrencia y no tiene ningún tipo de drama. Y en este caso se puede separar el almacenamiento también del procesamiento, como es la arquitectura de esta. Es muy parecido también a cómo se utiliza en los data lake o cómo utiliza Hadoop también, que separa mucho la parte del almacenamiento y procesamiento, donde algunos nodos solamente se dedican a procesar, mientras otros nodos solamente tienen la información, o almacenan la información. Tiene una gran variedad de formatos de datos, en esto incluye todos los que nombré al anterior, pues columnar y no columnares. Como siempre les digo, el Parquet es totalmente recomendable para esto, para que no consuma tanto espacio ni tampoco costos. Y al igual que S3 soporta datos comprimidos como con gzip y Snappy. No sé si se acuerdan cuando habíamos creado S3, te da la posibilidad de que todos los archivos que vayamos agregando se vayan comprimiendo. Si lo hacíamos por medio de Kinesis y si se hace directamente a S3 o a Redshift, se puede elegir comprimirlo en realidad S3 se puede elegir comprimir en estos formatos, que es nada más que comprimir la información. Todos estos datos se almacenan en tablas en la base de datos, en este Data Warehouse, pero tiene una particularidad que no existen los índices. Yo creo que esto ya lo había nombrado antes, pero no hay forma de crear índices como en cualquier otra base de datos, sobre todo las bases de datos OLTP, más orientadas a OLAP. Ya hay varias que están haciendo esto. No existen índices. Entonces existe una nueva definición que se llama claves ordenadas. ¿Qué significa eso? Que vamos a usar una cierta columna, una columna donde vamos a seleccionarla para que se ordenen al momento de almacenarla en disco. Es decir, nosotros podemos tener, por ejemplo, la información almacenada por fecha, donde vamos a encontrar toda la información de esa fecha en una cierta partición de nuestro disco, mucho más rápido que si la tenemos toda desordenada. Entonces, de esa forma funciona como si fuera un índice. Al estar todo ordenado, yo ya sé que toda la información de esa fecha va a estar en ese rango de, no sé, de donde se encuentra más en el disco. Entonces, a la hora de consultar, te puede llegar a servir para que sea mucho más rápido. Se puede usar tanto para fechas, yo lo he usado también para IDs,
pero no ID que son de clave primarias, sino más bien ID que son de claves que se pueden usar para otro tipo de consultas o para que se usan también para joins de otras tablas, que un estilo de claves foráneas se puede usar también para unirlas directamente. Y mejora también mucho la performance de queries. Por esto mismo, de que el acceso es mucho más rápido y si está orientado para lo que nosotros realmente vamos a usar esas tablas, va a ser el análisis va a ser mucho mejor. Así que en eso no habría ningún drama. Existen distintos tipos de acceso, de queries que se pueden hacer sobre, no, acceso, no, perdón, distintos tipos de índices que se pueden hacer dentro de esta sort key. Están los simples, compuestos y la intercalada. Simple es, como recién decía, solamente una columna. Lo voy a ordenar por, no sé, por la fecha o por el ID foráneo de otra tabla, que lo puedo ordenar también en nuestra tabla de esa forma. O si no, puede ser por compuesto. Por ejemplo, quiero hacerlo por la fecha y la categoría al mismo tiempo. O también puede ser un poquito más intercalada. La intercalada es que es un mix de los dos. Ese la verdad que nunca lo usé, la verdad que no estoy muy familiarizado con la intercalada, pero te da la opción de también de hacer ese tipo de ordenamiento. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por ahora no. Bien. Bueno, otra cosa que te permite y sirve muchísimo combinar estas, que algo que no nombré recién, pero que sirve mucho en este Redshift Spectrum, que me acabo de acordar, es que muchas veces se usa al S3 para hacer los backups de este Redshift. No sé si se acuerdan que había distintos tipos de S3 que dependían de la latencia, dependían de la cantidad de cómo iba replicando la información, y había uno de los S3, por ejemplo, que se llamaba Glacier, que cada uno de esos dependía para qué lo iba a usar y la cantidad de veces que iba a acceder. Bueno, muchas veces se usa esa arquitectura también un poquito más mix, donde cierta información que tiene más de 2 años, por ejemplo, se va y se almacena en un bucket de S3, que puede ser cualquiera de esos clasificados o como puede ser un Glacier, que es el que almacena datos mucho más históricos que el resto. Para ese tipo de backup se puede utilizar también y de esa forma tendrían menos costos dentro de esta arquitectura y al mismo tiempo podrían usarlo accediendo a esa información, nomás que no es recomendable, si van a usar un Glacier, acceder constantemente, sino acceder cada tanto o una vez al año, por ejemplo, para cerrar, no sé, ciertos datos que quieren cerrar de forma mensual, venta o lo que sea, pueden acceder por medio de Redshift a ese Glacier que ya tienen almacenado ustedes la información. Por ejemplo, quieren cerrar las ventas y comparar con años anteriores, lo pueden hacer directamente de ahí. Entonces, algo que no le había dicho era eso, que querías nombrar las réplicas, que pueden ir disminuyendo la capacidad de consumo que tiene en Redshift, las réplicas, el backup, y enviarlo al S3, cualquiera de los tipos de S3 que habíamos nombrado anteriormente, hace un par de clases, que era los distintos tipos de Glacier, y uno de esos era el Glacier, el S3, y uno de esos era el Glacier. Bueno, esto del sort key quedó claro. Después la próxima vamos a crear una tabla y vamos a ordenarlos. Y vamos a ver cómo hacer esa relación. Sirve muchísimo, la verdad que cuando se trata de terabyte o petabyte, se nota muchísimo la diferencia a la hora de consultar y a la hora de hacer joins también. Pero bueno, no existen las claves foráneas, no existen los índices, por eso se usan los sorted key. Bien. Bueno, hoy va a ser cortito el tema. Esta sería la última y después me gustaría escucharlo a ustedes. Pero Redshift te da la posibilidad, en algunos lugares de RDS, pero no todos, pero principalmente en Postgres,
PostgreSQL se puede crear un DB-Link. No sé si alguna vez han hecho un DB-Link ustedes. ¿Alguna otra base o algo así? Es una forma, No, ¿no? pero por mi parte no. Bien, a veces puede darse el caso que usted tiene, por ejemplo, una base Oracle y una base SQL. A veces se quieren crear esa conexión entre distintas bases. Eh, no es que pueden llamar y conectarse a las bases directamente como lo pueden hacer con, no sé, con Oracle, por ejemplo, lo pueden agregar al TNS y directamente funciona, sino que acá tienen que crear un DB-Link, que es una función nueva, donde tienen que especificarle dónde se encuentra el servidor, con qué usuarios se van a conectar, como si fuera otra base, pero crean ese DB-Link entre distintas bases. Redshift también te lo permite, y en este caso un RDS como Postgres, se puede crear la conexión directamente a nuestro Redshift. Este es un ejemplo de cómo crear ese DB-Link, donde tienen que crear una extensión y van a crear un server, el server foráneo, y le van a especificar todas las opciones, el host, puerto, el nombre de la base de datos y el resto de las opciones. Y después, al crear, tienen que crear un usuario para poder hacer esa conexión de DB-Link. Que el usuario sería el mismo usuario que nosotros usamos para conectarnos a Redshift y la contraseña para conectarnos. Y así de sencillo se crea ese DB-Link y podemos crear las conexiones. ¿Qué significa eso? Que tanto de nuestro Redshift como de Postgres se puede crear esa relación de ver las tablas que tengo en Redshift, como también puedo ver las tablas desde Redshift al Postgres. De esa forma nosotros podemos crear como un estilo de sincronización de datos entre uno y otro. Es muy útil para hacer réplicas o para hacer algún tipo de lógica mezclando dos bases. Entonces, de esa forma ustedes no necesitan crear un ETL, sino que ustedes si crean un create table de un select de otra base, directamente ya lo tienen listo. Y es mucho más sencillo que estar creando todo un ETL en Glue para poder hacer una réplica. Capaz acá sí, si lo quieren dejar scheduleado, tienen que hacer un ETL, pero solamente va a ser un ETL de un par de ejecuciones de script. Bien, hasta acá voy a ir, porque si no después ya entro un poco más en detalle de Redshift y la verdad que me gustaría verlo, que todos los vean un poquito más y hacer un ejercicio de esto y me va a llevar un poquito más de tiempo de la hora. Así que me gustaría saber un poquito si pensaron de algo que les gustaría agregar en el próximo. Hay algo que me habían dicho ya y era... Porque esto es todo lo que vimos. Kinesis, S3, DynamoDB, Glue, MR, Athena y Redshift. Algo que me habían dicho era que querían la parte de migración de bases de AWS, así que voy a explicar algo de eso. Me habían preguntado al principio cuando habíamos empezado la primera clase, así que capaz que nombre explique algo de eso. O podríamos hacer un ejercicio integrador mezclando todas las herramientas, todas las instancias de los servicios que usamos. Eso te iba a decir. Bueno, eso lo podemos hacer. Capaz que hay algunas cositas Perfecto. que tengan costo. Entonces, de última ahí le voy a decir no lo hagan, pero bueno, pongan este archivo y listo. Entonces ustedes no ejecutaron, por ejemplo, el Kinesis. Okay. Y yo lo ejecuto. Pero bueno, si quieren hacemos eso, podemos integrar todo, o la mayoría de ellos. Capaz de DynamoDB no, pero la mayoría de ellos sí lo podemos agregar y hacer un caso de uso como clase final de todo. Perfecto. Y otra cosa, después lo voy a dejar como un estilo de prueba que me dijo Nati que tenía que estar. Así que eso para que tengan en cuenta también para... Arriba, ajá. Bien, perfecto. Tengo una consulta, Fer. Sí. Para, mejor dicho, en Glue, por ejemplo, si tenés este proceso que hicimos ahora de que leyera y cargara un CSV, si querés programar esa ejecución, o sea, si querés schedularlo para que corra a cierta hora, por ejemplo, ¿cómo se hace? ¿Cómo puedes hacerlo? Mejor dicho, ¿se puede? Se puede. Entonces lo que tienen que hacer ustedes cuando, por ejemplo, crean el rastreador o lo quieren editar, van a agregar el nombre que ustedes quieran. Okay. El 14. Van a elegir, por ejemplo, el S3, todo esto, ¿se acuerdan que lo hacían? 14.
Vamos a uno solo. Buah. Acá. Ah, cierto. Que Creo tenés una programación para este ordenador. Tenemos bajo demanda y acá si no, ustedes pueden elegir lo que ustedes deseen. Cierto, cierto. Diariamente, a qué hora o por hora, en qué minuto. Del Perfecto. minuto 1 hasta el minuto 59. Es verdad. Sí, 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 sí. O un poquito más complejo. Perfecto. Bien. Al 31. Pero sí, eso nomás. Re simple. Sí, sí, la verdad que es sencillo, no es nada complejo. Es simple la programación y la Esa fue ejecución, ella. pero el hacerlo es otra cosa. Sí, sí, tal cual. O sea, se van a enfrentar. Bueno, yo tuve un problemita acá, recién lo Ah, puse a verdad. googlearlo, pero no pude solucionarlo, pero ya lo voy a solucionar. ¿Por qué? Porque realmente se edita previo a hacer las consultas y asociarlo a la Ancina. Sí. Entonces, por eso puede darse ese tipo de error de relación. Lo que no sé por qué este archivo como que tomaba la partición con ese columna en particular. Pero ya lo voy a ver un poquito más y cualquier cosa las soluciones se los comparto después en la documentación. Claro, para no perderlo. Viste que Este paso a paso también lo voy a agregar después a la PPT, así ustedes directamente lo tienen y lo pueden usar cuando ustedes desean. ¿Alguno estuvo probando crear algún RDS, alguna máquina virtual o algo así? No, de mi parte no. ¿No? ah, Bueno, porque ¿cómo acá estaban preguntando por siempre tienen por la la opción de crear las bases de datos que son gratuitas. Si alguna vez quieren usarlo, eso lo iba a contar la semana pasada, pero bueno, si quieren usar directamente, pueden conectarse a RDS y crear bases de datos directamente gratuitas. Por ejemplo, tienen acá, crean una base de datos y acá seleccionan el tipo de base de datos que ustedes quieran. Por ejemplo, un SQL Server y acá deciden qué tipo de edición desean. Y acá tienen, para cada una de las ediciones ustedes van a tener como distintos tipos de versiones, una que puede ser gratuita y otras no. En este caso particular, la más sencilla que la Express, sí te viene con una parte gratuita, entonces la creas. Como así también pueden crear, y fíjense que tienen como ambientes, y se van creando los ambientes de lo que ustedes desean. Esto es re sencillo. Solamente usen SQL Server, por ejemplo, el que sea gratis, el nombre de la base de datos. Acaban de crear el nombre el usuario, la contraseña que ustedes quieren poner, confirmo contraseña, y acá seleccionan el servidor donde va a ejecutarse. Este es el que viene por defecto para que sea gratis. Pero si ustedes quieren algo mejor, lo pueden seleccionar, pero va a tener un costo. Y después, bueno, acá General Purpose, bueno, esto nada más, 20 GB, esto es lo que está incluido. Si quieren más, es pagado. Y después acá tienen la VP, la red virtual donde están conectados y nada más. Una vez que tengan todo eso, lo crean y esto es gratuito. Esto ustedes pueden usarlo directamente y conectarse después a esa base de datos con el SQL Server Management, por ejemplo, donde lo pueden ver. Yo, por ejemplo, acá tengo una base de datos, creé esta hace un tiempo para jugar. Y ustedes lo que tienen que hacer es copiar esto en el SQL Server Management con el puerto, usuario y contraseña y ya está. O sea, ustedes copiando esto nomás con acceso a Internet pueden conectarse directamente a esta nueva base de datos que ustedes crearon. Esto es gratis, totalmente gratis, siempre y cuando no superen los 20 gigas y el año, porque es gratis solamente por un año. Pero bueno, esto lo iba más o menos a nombrar la semana que viene, pero ahora no sobra muchísimo tiempo. Entonces, bueno, de paso le quería mostrar que podían crear este tipo de cosas. Al igual que las instancias, no sé si han creado instancias de S2, máquinas virtuales, que le puede llegar a servir muchísimo para trabajar. Bien, ¿alguna pregunta? Por mi parte no. Bueno, la verdad que fue muy rápido, pensaba que iba un poquito más lento. Por eso solamente preparé esto, porque lo que sigue es
poco más largo y no vamos a llegar, me parece, a una horita. Va, ahorita, un poco menos, pero bueno, aún así fuimos muy rápido. Bueno, si no tiene más preguntas, yo acá ya los liberaría. Después ya continuaríamos con el caso de uso general ese. Mejor voy a orientar la próxima todo para un caso de uso general. Y bueno, así me pueden seguir también y cualquier pregunta me dice. Sí, yo tengo una consulta. Sí. Con respecto a cómo íbamos a usar, que dijiste que íbamos a subir los videos y todo este tipo de cosas, ¿no? El contenido. Para cada una de las creaciones, solo quedó en los chats, ¿no? ¿Cómo se llama? Los comandos para ir creando las cosas. No, eso están en la PPT. Yo lo agregué, mira. ¿Cuál fue voy a mostrarlo acá. A ver, bájame. Porque hasta ahí, o sea, está buenísimo, pero necesito... Sí, para practicarlo, verlo. Pues, no, Sí. no hay chance, que eso salga todo de mí, no hay chance. Está bien, no hay drama. Déjame mostrar. Bien. Acá en el ejercicio, por ejemplo, de Kinesis, bueno, le había hecho más o menos todo el trayecto y después por cada una de esas cosas. Por ejemplo, Kinesis Firehouse, cómo tienen que crearlo. Crear la nueva instancia en Firehouse, la secuencia o secuencia de entrega, como decía ahí en AWS, ahí tienen que asignar el nombre, tienen que crear un nuevo bucket con su nombre, y estos son los parámetros que ustedes tienen que definir para esa primera pantalla. Si quieren, ahí la agrego como una pantallita para que sepan dónde está. Me parece que sería un poco más útil que ver esta receta. Después crear la instancia de S2, y ahí los paso cómo tienen que crear la instancia. Una vez que crean la instancia, qué comando tienen que tirar, tal cual como tienen que escribirlo. Y después, bueno, como tienen de configuración, que tienen que bajar, descargar. Acá van a tener que copiar solamente y pegar eso. Uy, perdón. Copiar y pegar la presentación en el... Está bien. S2, y listo. Ahí lo entendí igual, la otra vez no estaba esto. ¿O sí? No, yo no lo iba siguiendo acá, sino que porque... Está bien. Lo ibas explicando. Bueno, yo me quería... Claro. Quiero tomar Está bien, está perfecto. 18 de Listo, me quedo tranquilo que está. Bien, y bueno, el resto sí ya se va a ir actualizando, porque yo lo voy pasando para que lo suban a medida que va pasando las clases. Entonces ya lo tienen para practicarlo. ¿Eso está subido al Classroom o a algún lado? Sí, Nati lo iba a subir al Classroom. Si no, yo creo que en el Classroom también hay como una parte de Drive compartido, donde yo ahí dije, pero no sé si todo tiene acceso, porque yo no lo administro. Ahí le preguntaba a Nati. ¿No? O yo no tengo acceso o... Puede ser. Sí. Si no, de última que lo pase por el WhatsApp. Bueno, y ahí lo tomamos 18. todos. Bueno, yo le digo a Nati que se los pase. En realidad creo que deja ahí en el Classroom y después ustedes lo van bajando, pero si no llegan a tener acceso, se lo paso por WhatsApp. Claro. Yo no. Pero sí, ellos los tienen también. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Por mi parte, no, Fer. Bien. Yo no sé el 24. Bueno, los libero antes y que descanse y que tenga un buen fin de. El viernes que viene hacemos la última, pero ya con todo un caso de uso integrador de todo lo que vimos. Y sumándole Redshift de ejercicio. Ok. Listo, chicos. Uno de Lau. Listo, Fer. Bueno, gracias por su tiempo. Gracias. Gracias a vos y buen fin de semana. Igualmente. Buen fin de todos. Chao. Hasta luego. Chao, chao.